Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hoy la Iglesia reconoce a un hombre grande en santidad, San Agustín de Hipona, obispo y doctor de la Iglesia. Nace el año 354 en Tagaste, en el norte de África, y muere en el año 430 en Hipona. También entonces es un hombre que tiene un proceso de encuentro con Dios. Tiene unos primeros años juveniles de búsqueda de la verdad, de preparación como en la retórica, en la filosofía, en la búsqueda de la verdad. Su madre trata de iniciarlo en la fe, pero vienen los años de la rebeldía y después va a Roma a tratar de vivir allí. Termina viviendo en Milán, conoce al obispo San Ambrosio. Allí entonces viene su bautismo y después emprende el regreso con su madre. Su madre muere en el puerto de Ostia y él llega a África y desde allí empieza a buscar el encuentro con Dios, primero como presbítero, fundando comunidad religiosa, en vida religiosa, y después es llamado al episcopado. Tiene muchas obras, es erudito, es un hombre que escribe mucho y ha dado una enseñanza grande a la teología de la Iglesia. Hoy reconocemos su vida como un doctor, como un hombre grande, que ha mostrado cómo es la gracia de Dios. La Iglesia hoy nos invita para que meditemos, se proclame, se medite, se ore y se viva el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1. A cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán. Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo su fuerza, su gracia, el don del entendimiento. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos la mirada al texto una segunda vez, tercera vez, proclamación clara, pausada, detalles, mirando la idea central, gestos, palabras, verbos, actitudes. ¿Qué nos dice hoy la palabra? ¿Cuál es la parábola que trae para darnos una enseñanza a todas las generaciones? Hoy puntualmente, ¿qué me enseña este texto? Es hacia lo que nos llevará. Por eso miramos todos los detalles para que podamos pasar al segundo momento, meditación. La Iglesia hoy, en este día entonces de San Agustín, nos muestra un texto, una parábola muy grande, de esas que hemos venido escuchando en estos días, del estar preparados, de estar
precavidos, vigilantes, de mirar cómo ha sido nuestra administración de la vida en la tonalidad que nos da hoy esta parábola de los talentos que ustedes y yo hemos proclamado o la hemos escuchado muchas veces. Hoy los invito a que miremos todos los detalles, cómo está estructurada esta parábola. Un hombre que se va al extranjero, entonces llama a 3 para darles unos encargos de administración. Y es un hombre que es hábil en el comercio, es un hombre que tiene dinero y que utiliza talentos. El talento es una unidad de medida grande en aquella época. Y ve quién puede dar mejores réditos. Y por eso va dando a cada quien una cantidad específica. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Vamos viendo que en el reino de Dios, Dios va dando todas estas capacidades, todos los talentos, toda su presencia y su gracia para que vayamos dando lo mejor, cada uno invitado a dar de lo que ha recibido. Entonces, en estos personajes está en la actitud de cada quien cuando recibe el talento, los 5 talentos, los 2 y el 1, cada uno se pone en marcha. El primero, con una capacidad de negociar, de dar réditos a un dinero que se le confía, produce otros 5. El segundo lo mismo, dado otro 100%, estos 2 talentos terminan siendo 4, pero el último es distinto. El último recibió 1 y no lo utilizó. Se quedó parado, se quedó quieto. Y entonces llega este hombre a ajustar cuentas. Esa es la llegada de Jesús. Llega a mirar cómo se hizo dar réditos, mejores frutos, dividendos de estas capacidades que Dios ha dado. Y entonces el primero muestra cómo hábilmente también hizo comercio y ganó otros 5. El otro, más bien en el diálogo con este primero, el dueño, el que le da los talentos, pues lo alaba y le dice: siervo, empleado fiel y cumplidor, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Mira que es un hombre de confiar, que no se ha quedado quieto, que lo que ha recibido lo ha dado también, para obtener lo mejor. No se conforma con lo mínimo, quiere obtener lo mejor. En la misma manera, el otro, el que recibió 2, no se ha quedado quieto, no se conforma y obtiene otros 2. Pero aquí la tercera actitud es de un hombre que se queda perezoso, por eso lo llama siervo holgazán, perezoso, empleado negligente, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. A este hombre, hasta por sus mismas palabras, pues él mismo se entrega porque sabe que le han dado un talento y si se lo han dado es porque puede dar lo mejor, sabiendo que el jefe es exigente, sabiendo que quien se lo da no para enterrarlo, no para dejarlo ahí, pues se queda ahí como quieto y da lo mínimo, como quien dice: mira, es que yo no he fallado, yo no te he robado, pero es que quien se lo dio para que produjera, no para que se lo devolviera tal cual. Y esta es la imagen que nos va a exponer entonces la palabra. Aparece entonces aquí varias situaciones que yo los invito para que hoy miremos con esta palabra. Seguimos hablando de la venida imprevista del dueño del reino de los cielos, de Jesucristo, la segunda venida, o cada quien cuando se presente delante de Dios, cómo ha dado uso de todos los talentos que ha recibido. ¿Cuál es el balance cuando lleguemos en la presencia de Dios que podemos presentarle a Él? Y aquí uno dice, bueno, el tercero tampoco falló, no le robó, pero es que no lo puso a producir. Su pecado es de omisión, que es parte de esta meditación que yo los invito hoy. Pudiendo hacer, pudiendo ganar, en el sentido espiritual lo tomamos de la enseñanza de Jesús, se ha quedado quieto, se apoltronó, se instaló y no dio lo mejor. Y ahí hay un pecado de pereza y un pecado de omisión que a ustedes y a mí, seguramente a veces que hacemos nuestros análisis de en qué hemos fallado delante de Dios, se nos olvida que hay pecados de omisión
circunstancias que pudiendo hacer, no hacemos. Y somos como este tercero, que habiendo recibido muchas capacidades, nos encerramos en nosotros mismos. Por eso entonces aquí hay que tener cuidado. Nos invita esta parábola a tener cuidado con el abstencionismo, la apatía, la pereza, las comodidades, el egoísmo, el miedo paralizante, estas seguridades que son propias de encerrarnos en nosotros mismos, que son pecados sociales que hoy en día cometemos los cristianos. Vamos revisando entonces estas actitudes. ¿Qué talentos recibimos ustedes y yo de Dios? Y a cada quien Dios le da, porque sabe cuánto le da, cuánto puede dar en amor y servicio y en bien cada uno de sus hijos. Por eso los primeros talentos son los bienes y las riquezas de su reino. ¿Y cuáles son esas? La salvación, la fe, el amor, la amistad. En el segundo lugar nos da los bienes naturales, que son entonces la vida, la salud, la inteligencia, la voluntad, la familia, la educación, la iniciativa y trabajo, la simpatía, personalidad. Y en general a todos nos da la vocación cristiana, la fe en Cristo, que es el gran talento que resume pues todos los demás talentos. Hemos visto como 3 categorías. Es decir, nadie puede decir, no, es que Dios no me ha dado. Con levantarnos todos los días ya tenemos una capacidad. Bueno, ¿qué vas a hacer hoy? Con todas las capacidades que tienes. Y uno siempre tiene la tentación, no, es que los otros sí pueden por esto. Y se queda uno, no, es que yo no pude por esto. Y se queda en el no, y en la negación, en la pereza, en la apatía, en abstenerse, en no querer transformar, en el egoísmo. Por eso entonces, esos talentos que Dios nos dio no son solo para uso exclusivo nuestro. Ahí es donde viene el egoísmo que hace mucho daño. El soberbio puede llegar a tener la tendencia del egoísmo, y los pecados capitales nos pueden encerrar en nosotros mismos. Y entonces por eso hay que mirar una realidad hoy. Si algo nos enseñó en la palabra, que más que propietarios somos administradores. Administradores. Acuérdense ustedes de la parábola de hace 2 días, el administrador fiel y prudente que da la ración a sus empleados a cada hora. Por el contrario, si no lo hace en fidelidad, empieza a beber y empieza a pensar que el ánimo se tarda y empieza a derrochar. Nosotros somos administradores, sí, pues tenemos una vida y tenemos todos estos dones que hemos mencionado, de la salvación, de la fe, de la gracia, de toda esta familia, voluntad, vida, todas estas capacidades que son a manos llenas. Dios abre la mano y nos sacia de favores. ¿Cómo administramos esta riqueza? En el sentido que Jesús quiere hablarle a hebreos que eran muy comerciantes, que han sido inclusive aquellos que han ayudado a la fundación de la banca en el mundo de los bancos, pues para que ellos comprendieran que la vida espiritual es no quedarse quietos, la vida espiritual es de transformación. Y por eso entonces, ¿cómo administramos lo que se nos ha dado? Y hay una situación que se nos plantea que puede causar un dilema. Si ustedes y yo entonces, ¿cómo explotamos todos estos talentos al servicio de Dios y los hermanos? ¿O nos quedamos encerrados en egoísmo y tenemos una vida estéril dentro de la parte espiritual? Eso nos invita a mirar la palabra. Por eso entonces, no enterremos los talentos. No nos quedemos con lo mínimo obligatorio. No nos dejemos llenar de enseñanzas que se pegan muy como en nuestra mente, en nuestra vida, como dar lo poquito, no complicarnos la vida. No arriesgar, porque nos cuesta salir de nosotros cuando se trata de amar, de servir, de mirar las necesidades de los otros. Entonces, la pregunta de esta meditación es que si él, como el tercer hombre que recibió el talento, vivimos instalados, desilusionados, apáticos y como fosilizados, quietos. Y la vida del espíritu es una transformación constante. Por eso hay que tener en cuenta aquí es como no nos podemos contentar con dejar quieto el depósito de la fe que hemos recibido. Hemos recibido la fe, pero puede ser una fe infecunda, una fe que no genera movimiento, salida de nosotros mismos, capacidades para otros, en la familia, en todos los contextos donde nos movemos. Tenemos que asumir un riesgo, como todas las inversiones y los negocios tienen un riesgo.
y dicen que eso es como directamente proporcional a mayor riesgo, mayores ingresos, pues hay un riesgo aquí y es salir de nosotros mismos e invertir todos los talentos en esta construcción de este reino de Dios. Es en la vida personal, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en el metro cuadrado donde nos movemos, todos los días invertimos vida. Y en la fe tenemos capacidad de salir y crear bienestar para otros, crear capacidades, dar lo mejor que tenemos. Eso es arriesgarnos a invertir en Dios. Y esta es la invitación como el primero y segundo ejemplo del que recibió 5 y dio 5, el que recibió 2 también dio 2. Lo contrario sería renunciar a crecer como persona, sería renunciar a crecer como cristiano, como le pasó a este tercer hombre. No nos podemos enterrar con tantos talentos, no podemos dejar que la vida pase sin producir en Dios. Entonces, acuérdense que el cristianismo que Jesús funda no es una religión de museo, por el contrario, es una vida de fe diaria que transforma en el amor y se hace efectiva cuando salimos de nosotros mismos, cuando amamos, cuando servimos, cuando ejercemos tantas capacidades desde la inteligencia para que los otros también puedan salir adelante. Tantas cosas que podemos mirar hoy y entonces cómo poder ir preparando el corazón para que cuando venga el dueño, el que nos ha dado tantos talentos, podamos escuchar algo que es muy agradable. Ven, siervo fiel, prudente, has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor, o te voy a dar un cargo más grande. ¿Cómo vamos a llegar a la vida eterna, que es algo que nos sobrepasa, si en lo pequeño que es las realidades cotidianas aquí de la vida, no hemos sabido ser fieles, que es lo que le pasó al tercero? No robó, pero digamos que se robó y se privó de una capacidad de dar más, porque el don de Dios en sí tiene una fuerza. Solo es disponerse con buena voluntad a hacerlo mejor. ¿Será que cuál ejemplo nos ponemos hoy nosotros, en el que ya ha producido 5, 2, o hemos caído en mucha omisión, hemos caído en pereza, hemos caído como tal vez en un agotamiento porque hemos tenido desilusiones y tristezas, pero no nos podemos dejar enterrar, no podemos enterrar toda la fe, todas las capacidades, toda la capacidad que tenemos de amar y transformar la vida cotidiana. Pidámosle a Dios hoy esta fuerza al salir de nosotros. San Agustín fue un buscador de la verdad y no se quedó quieto. Al principio se equivocó, pero después, cuando conoció a Dios, todos los días utilizó sus talentos con la inteligencia superdotada, con toda esta capacidad que tenía para escribir, pues lo utilizó para el reino. Que hoy Él venga a nuestra vida como un ejemplo de cómo devolver lo mejor a Dios, que lo ha dado todo por nosotros. No quiere privarse nada, Dios quiere dárnoslo todo. ¿Cómo respondemos? No nos quedemos en la pereza, en la apatía, en los pecados de omisión. Hagamos oración. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en este día, porque nos acompañas en este don de la vida grande y maravillosa que nos has dado. Te damos gracias porque confiaste en nosotros, Señor Jesús, entregándonos todos los talentos y las responsabilidades en tu reino. Con esta parábola de hoy nos abres los ojos sobre nuestros pecados de omisión y mediocridad. Concédenos tener mucho amor para recibir más amor. Acompáñanos, Señor, con tu espíritu de creatividad, para que, haciendo redituar los talentos que nos diste para el servicio del reino de Dios y de los hermanos, merezcamos en tu venida escuchar de tus labios las palabras dirigidas al servidor fiel y responsable. Entra también en el gozo del banquete de tu Señor. Amén. Cuarto momento, la acción. Revisemos la vida. ¿Será que hemos abierto lugar a la pereza y a la omisión por egoísmo, por miedos que se infundan en el corazón, porque nos cuesta servir, nos cuesta amar, nos cuesta salir de nosotros mismos? Como dice el mundo de hoy, nos hemos quedado como en la zona de confort, diciendo: yo sí creo, Dios me salvará al final, pero dando lo mínimo, lo mínimo. O sea, no perdí el talento, pero te devuelvo lo que me diste. Y resulta que los dones de Dios tienen una fuerza interior. Y no producir es cortarle toda la capacidad que en sí misma tiene la vida, la existencia, que es un don de Dios, el alma con inteligencia, voluntad, conciencia, espíritu con minúscula, todas las capacidades del arte
de manualidades, de destreza para transformar las realidades cotidianas, ¿será que hemos quedado como en eso, como en no producir? En algún momento ha pasado eso en mi vida. Y si eso ha pasado, ¿cómo transformamos la vida y producimos y salimos de nosotros mismos y nos dejamos tocar por Dios y nos transformamos y le damos lo mejor? Hay una parte final que es muy dura, como al que no produjo se le quita para el que sí dio. Porque el que no produjo tenía la capacidad y la desaprovechó y no quiso utilizarla. Y hay otros que utilizándola pueden dar lo mejor y se le entrega todos estos talentos que éste no quiso utilizar. Que no nos pase a nosotros como esta negación de tantos dones, de tantas capacidades. Y el mundo nos llena de miedos en cuanto a este camino de la fe, o más bien de pereza. Estas cosas de Dios, esto del Espíritu, muy ágiles para muchas cosas de la vida material, pero en lo del Espíritu podemos quedarnos como quietos, anquilosados, fosilizados, como decíamos ahorita. He caído en situaciones de esas. ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante según esta palabra para transformar mi vida? Para que cuando llegue Dios en su segunda venida, o si pasamos a las manos del Padre, podamos ofrecerle todos esos frutos que dieron réditos de inversión en Dios, porque otros pudieron tener la misericordia de Dios a través de nuestras manos, o el conocimiento de Dios a través de nuestro ejemplo de vida. También en esta acción los invito a que lean algo hoy de la vida de San Agustín de Hipona. Solo leer la vida de él vemos la transformación que Dios hace en un corazón. Busquemos frases célebres: ama y haz lo que quieras, dice el doctor de Hipona. También nos dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y hay muchas frases célebres. Tomemos alguna frase célebre de él y trabajémosla también para nuestra propia espiritualidad. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.